Buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando. Quisiéramos tener una meditación, una palabra de reflexión para nuestra alma y por eso invitamos a todos a prestar atención. Dios quiere hablarnos a cada uno. En el mes de octubre del año 1964, viajando con mi hermano mayor desde la ciudad de Córdoba, Sal Si Puedes, donde vivíamos, a unos 2 kilómetros antes de llegar a Sal Si Puedes, un lugar que se llama Villa Silvina, se cruzó un caballo tan improvisadamente, imprevistamente, que no pudo mi hermano evitarlo y lo llevamos por delante. Como saben, el Iseta, el ratoncito alemán, no tiene trompa, así que el caballo se cayó y con una de sus patas me pegó a mí en la cabeza. Y en el momento me perdí el conocimiento. El frente del auto se destruyó, pero mi hermano, entendido, hizo puente y llevó y lo puso en marcha y me llevó rápido a Sal Si Puedes, a una clínica donde me empezaron a atender. Hacía poco tiempo que allí se había radicado un cirujano, un hermano en Cristo. No había cirujano, era un clínico médico el que tenía la clínica. Así que urgente lo llamó a este cirujano para atenderme. Y tenía todos los golpes en la cara, en el ojo caído y la oreja y sobre todo la cabeza. Mientras me estaban atendiendo, tuve 3 paros de corazón. Uno de esos paros duró 3 minutos y medio. Y el cirujano, un hombre grandote, se tiró arriba mío y me empezó a hacer respiración artificial. Y el clínico le dijo: déjelo, doctor, está muerto. Y este cirujano siguió hasta que me hizo revivir. Y continuó allí cosiéndome hasta que urgente llevaron un neurólogo de acá de Córdoba para que me viera y me dejaron totalmente afeitado, listo para operarme de la cabeza. Cuando me traen aquí a la clínica, no hizo falta la operación, pero estuve 10 días sin conocimiento, en coma farmacológico y con la presión a 4. Mi vida estaba peligrando muchísimo. Pasa un tiempo hasta que empiezo a reaccionar y me cuentan de lo sucedido. Verdaderamente yo no me acordaba nada de para atrás y mucho de lo que había sucedido antes tampoco me acuerdo ahora. La cuestión es que cuando me hablan del riesgo en que mi vida había estado, recapacité, porque habiendo conocido yo la verdad desde niño, nací en un hogar cristiano, me educaron en la fe cristiana, en los caminos de Dios, y en mi adolescencia me rebelé y mi vida estaba mal en ese momento. Cuando me dieron todos los datos de este accidente, sinceramente agaché la cabeza y dije: Dios me dio una nueva oportunidad, porque había tenido otros accidentes y dije: Dios me dio una nueva oportunidad, Dios me ha
hablado. Dios habla, habló y va a hablar a la humanidad. Él creó al ser humano para tener comunión con el hombre. Por lo tanto, Él no lo creó y lo abandonó. Lo creó para tener comunión con Él. Cuando entró el pecado, Dios lo separó de su presencia, pero hizo una provisión para que fuese justificado y salvado. Pero Dios nunca abandonó a sus criaturas. Desde el comienzo de la creación, Dios habló al ser humano. Dios habla por medio de la creación. La creación es un testimonio de que Dios existe, que es sabio, que es poderoso, que es un Dios que tiene omnisciencia. Dios habla a través de la conciencia del ser humano. Él puso dentro de nosotros un sensor que nos atestigua de Dios y de nuestros actos. Pero Dios también habla a través de la nación de Israel que Él formó. Él formó la nación de Israel y la nación de Israel fue un testimonio al mundo de que Dios es el único y verdadero Dios, creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Dios habla a través de la nación de Israel, pero Dios habla también a través de los 10 mandamientos de la ley mosaica. Dios se revela en su ley como un Dios santo y justo. Los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, hablan del carácter moral de él. Desde el comienzo siempre Dios habló con sus criaturas. Habla al individuo, habla a los matrimonios, habla a las familias, habla al mundo entero, habla a la iglesia local. Por eso vemos cartas en la Biblia que son dirigidas a iglesias específicas. Y Dios habla a la iglesia universal, dispersa en todo el mundo. Por eso hay cartas como del apóstol Pedro y del apóstol Juan, cartas universales. Dios habla al mundo entero. Les invito a leer, los que tienen su Biblia allí, en el libro de Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Versículo 13. Job 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él, Dios, no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios es soberano. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, cuando dice entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo
para quitar de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Hasta aquí nomás la lectura, y quisiera extraer de este libro de Job, donde para quienes lo han leído, vemos cómo Dios probó a este patriarca en la antigüedad, exponiéndolo a que el diablo pudiera dañarlo, pero Dios cuidó de su vida. Y quedó escrito para nosotros que fue un hombre intachable aún en esta prueba tan grande que él tuvo que atravesar. Este es un capítulo que habla de un hombre que se arrimó a él estando en esta desgracia, Eliú, y se arrima para hablarle. Y entonces le dice que Dios habla a sus criaturas, porque dijo Job, Dios no me habla a mí. Y Eliú le dice, Dios habla. Sí que habla. Sí que te habla a ti. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Habla por medio de sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios habla muchas veces. Lo hizo en la antigüedad, lo hizo con Jacob. Se acostó a dormir una noche en el campo huyendo de su hermano Esaú, y Dios se le apareció en una visión para mostrar el propósito que Dios tenía. Y le habló en otra oportunidad cuando se iba a ir al encuentro de su hermano para reconciliarse,
y le aparece un ángel del cielo y le habla. Y Jacob entiende. Dios habló a Faraón a través de sueños, de cosas que se cumplieron en la antigüedad y que se tienen cumplimiento en el futuro. Faraón era un pagano. Dios se reveló a él y usó un joven de la nación de Israel que fue el único que le dio la revelación de los sueños que Faraón había tenido. Dios habló a Moisés a través de sueños y a través de una zarza, se estaba incendiando un espinillo y no se consumía. Él estaba acostumbrado, era un pastor de ovejas, estaba acostumbrado a esas cosas, pero se arrima y de allí, de esa zarza que se estaba quemando, ese espinillo, salió una voz: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios le habló. ¿Qué maneras tiene Dios para hablar? Pasé por alto los sueños que Dios dio a José. Le habló de cosas del futuro, cosas que tienen que cumplirse en el futuro con la nación de Israel y con el mundo. Dios habla de muchas maneras. Le habló a Samuel por sueños. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Dios habló a Jeremías. ¿Cómo le habló? Le dijo, lo llamó al profeta y le dice: vete a la casa del alfarero y te haré oír mis palabras. ¿Y por qué no me la dices acá? No, anda a la casa del alfarero. Y cuando fue, el alfarero estaba trabajando con el barro en la rueda, haciendo una vasija. Y la vasija se le rompió. Y Jeremías creyó que él iba a tirar todo ese barro, lo iba a tirar, iba a tomar una masa de barro nueva. Y para sorpresa de Jeremías, dice que el alfarero tiró esta jarra que se le quebró y la mezcló con toda la masa fresca y de allí tomó para hacer una nueva jarra. Y Dios le habla. Ahí viene la palabra de Dios. ¿No podré hacer yo esto mismo con la casa de Israel? Fallaron, la vasija de barro se quebró, Israel fracasó. ¿No puedo yo hacer con Israel como este alfarero? Dios habló a Jeremías. Dios habló al monarca Nabucodonosor, monarca de Babilonia, y Dios le habló a través de sueños. Ninguno pudo interpretárselos, pero allí había cautivos de Israel, hijos de reyes, descendientes de reyes, príncipes. Había allí, entre los cuales estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos le revelaron a este monarca lo que Dios iba a hacer con él, con su reino, y lo que Dios iba a hacer en el futuro. Dios habló de una manera muy particular a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que estando en una farra de noche, habiendo tomado los vasos sagrados del templo de Dios en Israel, usó para sus farras y sus orgías aquellos vasos, y en medio de la fiesta y de la alegría
una mano apareció escribiendo en la pared: tu reino, Dios le ha puesto fin. Y este hombre empezó a temblar y se le fue la risa y el efecto del vino, y esas palabras fueron lapidarias para él. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Allí en el libro de Daniel, Dios revela desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, Dios le habla por visiones y por sueños a Daniel de cosas que ya se cumplieron y otras que se van a cumplir. Dios habla a sus criaturas, Dios habla al mundo, Dios habla a su pueblo. Dice el libro, dice, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, pero no entiende el hombre. Queridos amigos y hermanos, Dios está hablando hoy, en este año 2020, está hablando a través del COVID-19. Está dando a la humanidad un mensaje de juicio. Dios está sacudiendo al mundo. Están muriendo muchas personas y otras que no mueren por el virus, pero mueren por causa del virus, por el estrés, por el temor y por la falta de defensas que tienen, mueren. Están muriendo muchos ancianos por el encierro, por la falta de afecto, de cariño de su familia. Dios está hablando una vez más al mundo en medio de una descomposición moral muy grande que estamos viviendo. Cuando se ha avalado, se ha aprobado, se ha legalizado todo lo que es perversión, todo lo que es maldad, todo lo que es diabólico, se legalizó y se le está dando rienda suelta a todo esto. En medio de esta descomposición moral, Dios mandó un mensaje de juicio. Dice Hebreos capítulo 1, este libro que fue escrito para los judíos convertidos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy, ahora, en esta dispensación, nos ha hablado por su Hijo. Vienen bien estas palabras del sabio Salomón, Proverbios capítulo 4, verso 18: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando llega el mediodía, el sol está en todo su esplendor, pues la presencia de Cristo en el mundo fue la revelación máxima de lo que Dios es, de lo que Dios dice y de lo que Él va a hacer
con su Hijo y en el mundo. ¿Qué es lo que habla Dios? Dice que revela al oído de los hombres su consejo. Dios habla al mundo entero de muchas maneras y muchas veces le aconseja lo que le conviene hacer. Dice que lo quiere librar de la muerte, de la condenación. Dios le habla para traerle un mensaje de esperanza. El hombre en su pecado es como un caballo que no tiene riendas, está desbocado. Pues Dios habla al hombre. Nadie estará en el juicio final presentando a Dios alguna excusa, algún motivo, algún justificativo, porque todo ser humano ha recibido de parte de Dios un mensaje. Y Dios habla de muchas maneras, pero habla al hombre. Dice que Dios le habla a través del sufrimiento. Dios le habla al hombre a través del sufrimiento, de la postración. No siempre la enfermedad es fruto del pecado, ni somos nosotros jueces para determinar este está sufriendo por lo que hizo. Así se presentaron los fariseos en una oportunidad ante Jesucristo y dijeron: Maestro, aquellos que sufrieron tal agresión que se les cayó una columna y los mató a 18 personas, ¿eran muy pecadores? Os digo no, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer igualmente. Así que Dios habla, ¿para qué? Para hacer reflexionar al ser humano. Dice: si tuviera cerca de él algún mediador escogido. Y Dios tiene a sus siervos, a sus mensajeros, a sus testigos, para que vayan y prediquen a la gente el mensaje del Evangelio. Dios habla a la humanidad. El mundo hoy no puede decir que no está escuchando el mensaje del Evangelio. Se están usando todos los medios, todas las redes, todo lo que puede llegar al hogar de las personas, allí donde están, sin moverse de su casa, de su lugar, allí les llega el mensaje de distintas formas. Por lo tanto, el hombre hoy, el ser humano, es responsable delante de Dios de lo que determine a través de este juicio divino. ¿Por qué habla Dios? Para quitar al hombre de su obra mala, para apartar al varón de la soberbia, para detenerlo que no se vaya al sepulcro sin esperanza. Porque cuando la persona muere, ya no tiene más esperanza de salvación. No existe el purgatorio. Por eso leímos que Cristo hizo en la cruz la purgación de nuestros pecados. Dios quiere salvar al hombre de la muerte. Dios quiere regenerar al ser humano. Bendito sea Dios. Quien les habla ha sentido ese efecto siendo un adolescente
Dios me regeneró, me hizo nacer de nuevo, me hizo nacer de arriba, de su palabra, y me hizo nacer para el cielo. Dios quiere obrar esta redención, esta regeneración en las almas. Dios espera que el ser humano ore a Él. No busca el ser humano a Dios, pero es Dios que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Dios quiere que restaurar al hombre a la comunión con Dios y quiere justificarlo. Por eso le habla. Dios le imputó el pecado de Adán. Todos hemos pecado. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, tú y yo. Pero Dios ahora, a través de la obra sacrificial de Cristo, quiere imputarnos su justicia. Nosotros somos seres pecadores que nos espera la muerte y la condenación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Pero Dios quiere imputarnos su justicia, quiere declararnos justos. Y por eso está hablando de distintas formas, por accidentes, por la pérdida de familiares, por la enfermedad, por este COVID-19, por lo que sea. Dios está zamarreando nuestra vida. ¿Para qué? Para que le busquemos a Él. En cuarto lugar, Dios, ¿qué espera del hombre? Dios habla al hombre. ¿Qué está esperando Dios? Dice el pasaje que hemos leído, Dios mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios habla al mundo. Dios habla para sacar al ser humano de su condición pecaminosa. Y Dios espera que el ser humano se vuelva hacia Él y se reconcilie. Por eso el mensaje del Evangelio es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O tomando aquella profecía de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. U otro pasaje de Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior van a correr ríos de agua viva. No va a hacer falta que vaya a buscar en los placeres del mundo, en lo efímero. De su interior va a salir una satisfacción permanente. ¿Qué espera Dios? Que el hombre responda al llamado de Dios. Pero también, queridos hermanos, Dios está hablando a la iglesia. Este mensaje del COVID-19 es un sacudón que Dios está dando a la iglesia. Y seguramente que esta situación que estamos viviendo va a purificar la iglesia. Acá se va a manifestar los que verdaderamente son salvos y los profesantes. El que es verdaderamente salvo va a perseverar. El profesante va a aprovechar este momento para tomar otro rumbo.
Dios está sacudiendo a la iglesia porque nos hemos encerrado en nuestros templos y muy cómodamente estamos allí escuchando el canto y el mensaje mientras las personas pasan delante de nuestros templos y delante de nuestras vidas rumbo a la perdición. Amados hermanos, Dios habla a la iglesia. Tenemos las cartas, las 7 cartas a las iglesias de Asia y a cada una le habla. Por lo tanto, Dios está hablando a cada uno de nosotros. Cuando ponemos en los motivos de oración orar por alguna persona que está enferma, algún amigo, algún hermano, personalmente oro por el enfermo, pero oro por su entorno porque Dios está hablando a él y a su entorno. Pero también oro por la iglesia porque lo que le pasa a un miembro me pasa a mí también, es para mí. No debe pasar esto desapercibido y le pasa al otro. Y es aquel, y es aquella familia, o es aquella iglesia. No. Dios está dando un mensaje a la iglesia local y a la iglesia universal en el mundo, de la cual tú y yo, hermano, tenemos inversiones en la iglesia de Europa, en la iglesia de Asia, en la iglesia del norte de Argentina, en la iglesia del sur. Tenemos inversiones. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y Dios está hablándonos, sacudiéndonos, despertándonos, porque el fin viene. Vengo en breve, dijo Cristo. Y lo que estamos palpando habla de que su venida está muy pronto. Pronto oiremos el sonido de la trompeta final. Y por eso debemos despertarnos. Debemos sacudir el sopor, como dice el himno. Y debemos vivir a Cristo, dar testimonio de Cristo, que nuestra vida hable, que nuestros labios se abran, que podamos afectar a todos los que nos rodean para que vengan al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, la evangelización, el mandato apostólico que Dios dio allí en el aposento alto, no fue para los apóstoles solamente o para los misioneros o para los evangelistas. Tú y yo debemos vivir de tal manera que el mundo vea a Cristo. Dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas de todos los hombres. Me pregunto, el mundo que me rodea, mis vecinos, mis clientes, la gente con la que tengo contacto, ¿ve en mí a Cristo? Mi vocabulario, mis principios, mis valores, ¿hablan de que verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿O estoy pasando desapercibido entre el mundo, uno más de los del mundo? Dios nos ayude, hermanos, para, como dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos hijos de Dios están durmiendo en medio de los muertos, no están muertos, pero están allí cómodamente conviviendo con el mundo. ¡Despiértate!
y te alumbrará Cristo. Hermanos queridos, Dios nos bendiga, Dios nos dé la gracia de saber valorar este mensaje que Dios nos está dando por el COVID-19. Y a toda persona que nos está escuchando, que todavía no se reconcilió con Dios, no sabes si mañana vas a amanecer. No sabes si por COVID o por otra enfermedad vas a partir, pero vas a partir un día. Y te conviene echar mano de la gracia de Dios para que seas salvo. Dios bendiga su palabra. Dejo a mi hermano Daniel que termine con una oración. Bueno, vamos a orar. Le agradecemos a nuestro hermano Jorge Casepi su palabra. Y sabemos, dice la palabra del Señor, que no va a volver vacía. Y confiamos en su promesa. Les invito a todas las personas que nos están escuchando para poner todo en oración. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor, porque te acordaste de la humanidad y mandaste tu único y unigénito Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que Él nació de una virgen, María, de José, pero traída a través del Espíritu Santo. Y, Señor, es el que está golpeando nuestros corazones. Y está, Señor, haciéndote ver tu realidad. Cristo es la única esperanza. Atrévete en esta noche, hazlo donde estás, en algún lugar, en tu casa, en tu cuarto, pero busca a Jesucristo. Él es el único que puede salvar. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Te rogamos, Señor, que tú bendigas también a nuestros hermanos de las iglesias, que tú estés con cada uno de nosotros, porque sabemos en quién hemos confiado. Este es Jesucristo, que va a venir un día a buscarnos, y dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Ponemos todas las cosas en tus manos, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la reunión queda terminada. Los invitamos para el domingo que viene, por Facebook, 8:45. Nos encontramos aquí para también cantar, alabar al Señor y para ver a través de la palabra de Dios la realidad de cada una de nuestra vida. Está escrita allí hace miles de años y está escrita también su salvación. Así que les invito, y cualquier persona que tenga alguna duda puede llamar al mismo acá, Quevedo 238, ¿no es cierto? Y te dicen allí conectarse, ¿no es cierto?, con el grupo, y cualquier duda que tenga a través de las escrituras vamos a poder solventarle y hacerle ver la realidad. Que Dios los bendiga y muy buenas noches.